Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya estamos con nuestro entrevistado, presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Gracias por estar acá, Guillermo. Gracias por invitarme, buenas noches. Pero encantado. A ver, ¿por qué no nos sinceramos algunas cosas al tiro? ¿Cuál es el grado de compromiso que tiene el PC con la campaña de Gabriel Boric? Lo pregunto lo siguiente, sí. No digo para armar taleo, sino que porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sebastián Sichel, digamos, de la derecha, que bastaron 2 o 3 errores para que de pronto se trasladara todo lo que había significado la primaria a una situación donde todos se descuelgan y empiezan a apoyar a José Antonio Kast. ¿Qué tanto de esa situación puede estar pasando también en la campaña de Gabriel Boric o no? Yo creo que no. Nosotros estamos trabajando a todo full por Boric. Nosotros creemos que debe ganar Boric. En eso estamos. Y ya hemos tratado de fidelizar el voto, por ejemplo, el que sacó Jadwe o el que sacamos nosotros en las elecciones municipales, que es muy alto. Y nosotros esperamos que la gran mayoría sí vote por Gabriel Boric. En eso estamos. Y andamos haciendo campaña y yo, por ejemplo, como candidato presidente del partido, estoy con la foto de Boric y arengando para que votemos por Boric. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y le llena el gusto Gabriel Boric con todas las posturas personales que también tiene él y que no son, por cierto, propias del Partido Comunista? Hacer apreciaciones muy personales, complejas. Yo políticamente converso con Boric y también conversamos como personas, somos colegas, diputados, creo que nos llevamos bien y políticamente, bueno, estamos de acuerdo. Hemos logrado, yo creo, un acuerdo trascendente para el país. ¿Y cómo evalúa la campaña de Boric hasta acá, que algunos dicen que estaría estancado? Yo por lo menos la veo bien. Yo todavía, a pesar de todo lo que se dice de Kast, que Kast ha subido las encuestas todas, tengo algunas dudas sobre las encuestas, que se han equivocado. En la primaria nuestra se equivocaron las encuestas bastante. Yo creo que Boric puede ganar la primera vuelta. Pero más allá de lo que de si las encuestas están en lo correcto o no, Alfredo Yoñant hoy día hablaba de el fin del hechizo el 18 de octubre. ¿Le parece que hay un cambio en el clima de opinión o eso no lo ha recogido usted? No. Alfredo Yoñant, que no es un hombre de derecha hasta donde yo entiendo. Sí, yo he recorrido toda la región metropolitana, he recorrido las 52 comunas, no las 52, 48. Y me he metido a hacer una campaña popular, como la hice en el distrito, con todos los grupos sociales, adultos mayores, los sin casa, los clubes deportivos, las dueñas de casa, en fin. Y la percepción que tengo es que lo que detonó el estallido social el 18 de octubre está latente, está ahí. Y que si no le ponemos atención a eso, y lo estoy diciendo no solo desde mi punto de vista, sino que como sociedad entera, como Estado entero, eso puede volver a reflotar con mucha fuerza. Diputado, ¿no? Usted dice que del alza de Kast, que usted dice que es algo de las encuestas y que duda de aquello. Sin embargo, hoy día su candidato Gabriel Boric hizo público un video donde se refería al fenómeno Kast. Sí. Y él llamaba a 2 cosas. Uno, a no equivocarse como eventualmente ocurrió. Él hablaba de la primera elección de Sebastián Piñera, donde se calificó rápidamente al votante Piñera como el facho pobre. Y decía, no podemos caer de nuevo en críticas o eventualmente en adjetivos calificativos que denostan a quien opta por otra cosa. Y él lo que decía, aquí hay un fenómeno y lo que tenemos que entender es tratar de entenderlo, para finalmente tratar de explicarnos por qué están optando por esa vía y no por otra. Sumo a eso, que por ejemplo se ha sabido por encuesta, usted me podrá decir si se equivocan o no, pero bueno, donde por lo menos más del 20% de quienes se están identificando con Kast votaron por el apruebo, es decir, era gente que eventualmente estaba por seguir una vía que uno podría creer que es la de los cambios, la de una nueva forma de hacer las cosas y quizás más funcional o que hubiese sintonizado mejor con lo que representa la opción de Gabriel Boric. ¿Cómo se explica usted entonces, recogiendo el llamado que hacía Gabriel Boric, cómo se explica usted
El alza de Kast, estamos por ver de cuánto es, pero sí ha creado un fenómeno, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el país en estos últimos 2 años. ¿Cómo entenderíamos, después de un 18 de octubre, de un 80% que gane el apruebo de la Convención Constituyente, que tengamos eventualmente una segunda vuelta entre Boric y Kast, que es la extrema derecha? ¿Cómo se lo explica usted? Yo se lo preguntaría a la derecha eso. Sí, pues yo se lo estoy preguntando a usted como buen analista y me imagino que pero usted por está eso tratando de... Yo se lo preguntaría a la derecha y creo que es la derecha la que tiene que explicarle al país. ¿Usted no hace ninguna autocrítica a la izquierda de lo que ha ocurrido? Una derecha que fracasó en dar una respuesta al 18 de octubre y a todas las demandas sociales, ¿por qué ha caído en esto de que el sector más de extrema derecha deje de lado aquella derecha que podría considerar un poco más moderada y que es la que debiera estar dándole respuestas al país? ¿Usted reconoce entonces que hay un alza? ¿Usted reconoce que hay un alza de Kast? ¿Perdón? ¿Usted reconoce que hay un alza de José Antonio Kast? Sí, por cierto, que la reconozco. ¿Que está más fuerte que Sichel también lo reconoce? No, lo que yo estoy diciendo, para que no se me entienda mal, es que no estoy seguro que él gane la primera vuelta. Porque puede haber crecido, pero no ganar la primera vuelta. ¿Pero lo ve más fuerte que Sichel? Sí, lo veo más fuerte que Sichel, indudablemente. Por eso digo, esa derecha que representaba a Sichel o que quería representar a Sichel y que a mí me parece que representaba incluso los intereses del actual gobierno, esa derecha parece derrumbándose. ¿No le parece que y el se fenómeno... alza Kast. Pero no le parece, estamos de acuerdo. ¿no le parece que el esa fenómeno, es el alza que tiene en Kast. ¿Y no le parece que el fenómeno Kast es hijo directo del cansancio de ciertos sectores de la población con la violencia, que partió el 18 de octubre, que después siguió una manifestación social pacífica enorme, pero que después parece haber degenerado en otro tipo de manifestaciones sin que la izquierda haya condenado suficientemente, de modo suficientemente claro? Uno podría leerlo así, ¿no? Es una mera reacción, y digo reacción como un fenómeno físico, ¿no? Sí, yo creo que no se debe a eso, porque siempre se juega a tratar de confundir, decir, mira, que los demandantes sociales son violentistas y se les trata incluso de calificar como delincuentes y de ahí a criminalizar la protesta social. Estamos muy cercanos. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia y creemos que no es el momento de la violencia, todo lo contrario. Y tener una posición tan extrema como la de Kast, yo creo que puede llevar a un momento de mucha inestabilidad al país, precisamente por eso, porque él desafía lo que hasta ahora son avances democráticos que él quiere revertir, varios de ellos, y la pregunta es, ¿se va a consentir así tan amablemente por parte del pueblo, de todos aquellos que están demandando hoy día algo nuevo? ¿Y el proyecto de indulto no le parece una validación de la violencia? ¿O usted no entiende que una parte de la población lo perciba así? Más allá, yo sé cómo piensa usted, pero me interesa ver si usted entiende que haya gente que lo percibe así. Sí, es que a todos esos que están presos, que son presos políticos, pudiéramos decir, no sé, o presos de la revuelta, como se quieran llamar, están en prisión preventiva, tengo entendido. Yo no soy abogado, perdón, me puedo equivocar. Están en prisión preventiva. ¿Cuántos años llevan en prisión preventiva para comprobar si ellos son los violentistas o los delincuentes o no? ¿Cómo se les acusa? ¿Cómo se les acusa? Yo no veo todavía pruebas. Incluso he visto editoriales de un diario que se dice serio, que dice, bueno, hasta ahora no hay pruebas. ¿Qué pasa que no hay pruebas? Que no hay pruebas. De todas las estaciones de metro que se quemaron, creo que han condenado a uno. Bueno, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde está ese ejército de las sombras que nos dicen que eran los causantes de la violencia? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces aquí hay que atenerse exclusivamente a que la justicia diga, bueno, ¿son o no son? Y como no hay pruebas, yo creo que lo mejor es que se proceda al indulto de aquellas personas que no han cometido hechos que son punibles. Eso no lo sabemos. Claro, por eso no lo sabemos, pero ¿hasta cuándo van a estar así? Pues? Bueno, habrá que acelerar todos los procesos, digamos, sin ninguna duda, pero de ahí a indultar hay una, que de hecho no es un indulto, es una amnistía jurídicamente, pero en fin, sí, claro. esa otra discusión. Usted decía que no es el momento de la violencia. A quienes han tomado las armas en la Araucanía, quienes sí optan por una vía violenta en la Araucanía, ¿usted los llamaría a dejar las armas?
Sí, pero así en frío no, perdona, ese es un problema mucho dijo más, sí. ese es un problema mucho más profundo de que un grupo tenga. Lo sé, pero yo le tenga pregunto armas. a No. quienes han tomado las armas. ¿Usted le pediría que las Yo dejaran? llamaría a todos a deponer una actitud confrontacional que puede generar una confrontación de otras proporciones que creo que nadie querría en este país. Me parece que no es la forma de solucionar el problema de la forma como se está haciendo. Porque creo que ahí se necesita un diálogo, y un diálogo de carácter nacional, que entienda de una vez por todas que los pueblos originarios en Chile tienen derechos y que vienen reclamando hace mucho tiempo derechos y que no se les ha escuchado, ya hay una deuda con ellos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar con eso? Terminemos con eso y yo creo que va a ser posible Diputado, pasar a otra etapa de mejor convivencia. sí, pero me llama la atención algo, porque antes de que usted entrara, de hecho, hablábamos de la necesidad de diálogo y de otro trato, además, de hecho, con los pueblos originarios. Sí. Pero yo le pregunté otra cosa, yo le pregunté si a quienes han tomado las armas usted le pediría que las dejaran, y usted me dijo, como reacción inmediata, me dijo sí, y después me dijo no. ¿Le pediría o no le pediría a la gente que opta por la vía violenta que abandone esa vía? Bueno, es posible que seamos gobierno, es posible. Si somos gobierno vamos a tener que tomar el tema en nuestras manos. Y en ese caso, si es que nosotros establecemos una fórmula para dar solución, para avanzar, yo les pediría en ese momento, dejemos la violencia, conversemos primero, conversemos. ¿no? Déjeme- Ese En ese creo momento que sí y ahora no. ¿Ah? En ese momento sí lo pediría, ahora no. Es que en este momento es muy complicado. Yo no me puedo hacer responsable de una afirmación como esa, porque ahí hay personas que tienen la responsabilidad de eso, no se lo puedo decir yo. Es el gobierno hoy día el que tiene esa responsabilidad. Yo no puedo asumir esa responsabilidad del gobierno. No, pero usted también es una autoridad pública. Sí, y tiene, Sí. y tiene opinión Como para sobre saber eso. si es sí. una vía válida o no. Sí, pero soy una autoridad pública, pero tengo que velar también por el derecho de todos y todas. ¿Ya? Y aquí hay un entredicho. Mire, Pero hay estamos un derecho a discutiendo tomar las una armas nueva hoy día. Perdón, cuando usted dice tengo que velar por el derecho de todos y todas. Sí. ¿Tienen derecho a tomar las armas hoy día? No, yo no estoy diciendo que... no. Pero es que parece que fuera muy simple la solución del problema yo creo que de es decir, mire, supercomplejo. dejen las armas. Esa no es la solución para la Araucanía. Como no lo es Pero quizás tampoco es la que primera vayan etapa para de allá, cualquier solución. que vayan para allá las Fuerzas Armadas. Se ve que no hay solución. No, porque hay algunos que están pidiendo estado de sitio. Yo no voy a aceptar que se establezca estado de sitio en la Araucanía. No voy a estar de acuerdo. ¿no? Entonces, hay un proceso constitucional en que se está discutiendo cuáles son los derechos que van a tener los pueblos originarios. ¿No es cierto? Entonces, si es que ese Tienen diálogo- ya establecido. Si es que ese diálogo Para está- eso se necesita un diálogo más profundo, mucho más extenso, y creo que debemos conversar entre todos. No empezar a decir, mira, tú estás contra los mapuches, estás a favor de los mapuches, estás a favor de los Pero pueblos la pregunta originarios. es precisamente- No, creo que tenemos que reconocer un derecho que está establecido incluso en... Pero la pregunta es precisamente, ya que ¿Ah? ese diálogo está en curso, ¿no sería mejor hacerlo sin esa violencia? Pero es Porque que- justamente es que- estamos en un proceso largo que debería, a largo plazo o mediano plazo, conducir hacia una restitución de las confianzas, ¿no? Sí, pero la violencia se mira de un solo lado nada más. Es que hay violencia de los dos lados. Digamos, terminemos con la violencia. Muy bien, yo estoy de acuerdo en hacer ese llamado. Terminemos todos. El gobierno también. Lo que pasa es Deje que de lado usted las acciones que equipara la- pueden provocar violencia. Y abramos paso a las soluciones que se necesitan. Y yo creo que eso va a desarmar los espíritus, como se dice. Déjeme, también, va a déjeme dejar las hacerle, armas de lado. déjeme hacerle una pregunta, diputado, sobre la imagen de determinada conglomerado. Es obvio de que todo partido político tiene imagen y transmite esa imagen. La derecha tiene una imagen y la UDI tiene una imagen cuando apoya a un candidato, lo tiene Renovación Nacional, lo tiene la Democracia Cristiana. De hecho, hay ciertas cosas que hoy día basta nombrarlas para que uno diga, oye, pero espérate. Por ejemplo, la Concertación hoy día tiene una imagen en mucha gente de que fue básicamente una suerte de acuerdo, pero que no tradujo gran resultado final. El Partido Comunista tiene imagen
y tiene imagen histórica, tiene imagen internacional, tiene imagen nacional. ¿Qué tanto la imagen del Partido Comunista favorece o desfavorece la campaña de Gabriel Boric? Bueno, mira, a ver, cuando hemos sido gobierno, nosotros hemos sido muy leales con los gobiernos, somos muy apegados a los programas, a tratar de cumplir los programas. Ustedes los leen. Sí, o sea, lo estudiamos. No quiero decir que ya me haya leído todo este programa. Conocemos lo grueso, conocemos los puntos, el mismo Boris lo ha explicado, he estado en reuniones con él, hubo una discusión larga, no fue corta, pero fue una discusión buena, creo yo. Pero sí, nosotros estamos porque se cumplen los programas. Otra cosa es que aparezcan problemas, por ejemplo, si no se logra una mayoría parlamentaria, es muy complicado. Ya hemos vivido eso. Y además, si se mantienen los altos quórum para aprobación de algunas leyes, es complicado. Ya, pero yo, por ejemplo, cuando el ex candidato presidencial, Daniel Jadwe, sugiere de que eventualmente podrían cambiar su voto si que cambiaran las circunstancias, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué cosa podría hacer? ¿Cambiar los votos ahora? No, lo dijo Daniel Jadwe hace, ¿qué? ¿Un mes atrás? ¿Un mes y medio atrás? No, dijo que en el fondo que iban a estar vigilantes de que no se movieran del programa. Exacto, y usted mismo no se dijo movieran del que programa no porque podía si no ser... podrían cambiar las cosas. Bueno, de hecho, Él mismo dijo, de hecho, perdón, Guillermo, pero de hecho, esa es la explicación que hoy día tiene buena parte de la derecha para haberse separado de Sebastián Sichel e ir con José Antonio Kast. Mira, cometió errores, no me gusta el programa, creo que necesita más fuerza, ya, nos vamos donde... ¿Qué posibilidad hay de que eso pase en la campaña de Gabriel Boric? No, yo creo que nosotros estamos recién enamorándonos, juntándonos. Pero están a punto de casarse en 2 semanas, ¿cómo están recién enamorándose? Yo creía que ya estaban casados. Sí, yo creo que sí, que estamos construyendo un buen ambiente para si es que llegamos a ser gobierno. Ahora, le paso Creo una que va a haber pregunta. buen ambiente en ese gobierno. Me pasa una pregunta. ¿El PC es el partido eje de Apruebo Dignidad o es un partido más, como ha dicho Gabriel Boric? Somos un partido más, somos un conglomerado de partidos y nosotros lo respetamos a todos y tenemos buenas relaciones con todos. Y lo que le preguntaba a Fernando Paulsen de Sí. cuánto puede complicar, cuánto aporta, cuánto complica a la candidatura de Gabriel Boric el Partido Comunista. Bueno, por eso digo, nosotros hemos sido leales en el cumplimiento de los programas y en eso vamos a acompañar a Gabriel Boric. Vamos a tratar de colaborar en todo lo que sea para abrirle paso. El mismo Gabriel Boric ha dicho que este es un gobierno que tiene que gobernar con la sociedad, con el movimiento social. Ya, pero usted mismo salió a decirle que esto no podía ser un programa que se cumpliera en la medida de lo posible. Y uno No, se pregunta si sí, no es en yo la lo medida de lo dije. posible, ¿cómo es? ¿Qué es eso de no puede ser en la medida de lo posible? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso eso? lo dije yo Sí. porque esa fue una frase del presidente Elwin La conozco, que dijo que la íbamos conozco. a hacer justicia en la Sí. medida de lo posible. Y que a nosotros nos pareció y nos ha parecido siempre que era posible hacer y es posible hacer mucho más. O sea, En ustedes están verdad, por correr el justicia, límite de lo reparación. posible. Entonces como que se antepuso en la medida de lo posible. Ya. ¿Por qué no se dijo vamos a hacer todo por hacer justicia, por ya. conocer la verdad? Diputado. Tuvo que decirse, y aquí lo que yo digo, lo que tenemos que decir es no partir diciendo, mire, tenemos programa, pero no sabemos si lo vamos a cumplir. No, tenemos la voluntad política de cumplir con el programa. Otra cosa que, como dije, se presenten problemas en el camino, que los van a ver seguramente. Bueno, en ese caso tenemos que hacer el esfuerzo conjunto Ya, pero, por abrirle paso. Pero Guillermo, mi pregunta sobre la imagen Sí. no solamente tenía que ver con el Partido Comunista en determinadas áreas, sino que Ya. tenía que ver sobre todo en el Partido Comunista últimamente como aliado. Fueron gobierno junto con la presidenta Bachelet. Tuvieron en el gobierno que hoy día mucha gente lo mira y sobre todo la gente joven y dice, perdona, pero no queremos volver a eso. ¿Sí? A ver, ¿qué tanto ustedes sienten que eso fue un fracaso? Bueno, ¿y cuál es su responsabilidad? Bueno, yo creo que el mismo Boris decía, bueno, fue muy crítico al gobierno de la nueva mayoría, ¿no?
fue muy crítico. Y nosotros también hemos hecho un análisis crítico de nuestra participación. También tenemos autocrítica al respecto y la hemos hecho. Cuéntela, por favor. ¿Ah? No, yo creo que primero, en general, en ese gobierno nosotros fuimos partícipes porque acordamos un programa que lo acordamos todos los partidos. Y nuestra autocrítica es que nosotros nos dimos cuenta tarde de que había algunos que no estaban de acuerdo con ese programa desde un comienzo y que a los 15 días de gobierno ya empezaron a decir que el programa no significaba esto, sino que significaba esto otro, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros no queremos que suceda en un gobierno con Boris, y yo creo que Boris tampoco lo quiere. Diputado, ¿pero usted cree que hay riesgo? ¿Hay riesgo de que ocurra eso nuevamente? Usted, porque de sus palabras antes que usted decía, bueno, queremos que esto no vuelva a ocurrir, nos estamos recién enamorando, uno nota un poco como de desconfianza, es decir, uno nota que todavía tienen que pasar como ciertos test, digamos, el Frente Amplio o eventualmente sus compañeros de ruta en esto. Sí. ¿Ustedes no confían en ellos, en que van a hacer lo que están prometiendo? ¿Temen que eventualmente les vuelva a ocurrir lo que les ocurrió cuando hacían gobierno con la nueva mayoría y que haya un sector dentro del Frente Amplio que opte por otro camino en el que ahora está sobre la mesa? No, yo creo que de lo que hemos conversado hasta ahora, porque este programa... Pero usted dice, todo el rato dice hasta ahora, sí, estamos empezando. Hasta ahora, porque uno no puede predecir absolutamente lo que venga mañana. Pero lo que ha sucedido hasta ahora es que nosotros partimos con dos programas. Uno encabezaba Jadwe, otro Boris. En un momento se llegó a decir que eran incompatibles estos programas, lo que apareció en la prensa, en todos lados, se nos disparó de todas partes. Y nosotros dijimos, bueno, hay que empezar a estudiar los programas. ¿Qué hay de verdad en esto que se está diciendo de nosotros? Ni siquiera nosotros sabíamos bien exactamente. Y cuando se reunieron, quienes tenían que reunirse para ver los programas, se dieron cuenta que eran muy similares, casi en un 95%. Ya, ¿no será entonces que el punto es que ustedes lo que temen es lo que están viendo en la Convención Constituyente? Es decir, que el Frente Amplio ahí ha hecho una alianza con el colectivo socialista y más bien el Partido Comunista ha estado con pueblos originarios y con gente de la ex lista del pueblo. ¿No será que ustedes temen que en un eventual gobierno de Gabriel Boric entre parte importante de la exconcertación? ¿Lo temen, no lo temen? ¿Es eso lo que le está pasando? ¿Y les parecería bien o no que esto fuera así? Que entrara gente, harta gente de la exconcertación y que se repitiera lo que se está viendo en la convención. Es que lo que pasó en la convención es que, claro, nosotros veníamos con diferencia respecto al quórum, ¿no es cierto? Boris, él estuvo de acuerdo con un quórum de 2/3. Nosotros no. Eso no quiere decir que nosotros no hayamos estado de acuerdo con el proceso constitucional. Pero no es lo único en lo que desde un primer momento. No es lo único en lo que han tenido diferencia en la convención. Ha habido varias votaciones en las que no se han alineado. Pero nosotros, al día siguiente que se votó en la Cámara de Diputados, que incluso nosotros votamos contra, si eso lo hemos dejado establecido, porque nosotros mantuvimos que no nos parecía que lo mejor fuera los 2/3 como quórum. Y esto siguió ahora. Y eso fue lo que produjo diferencia, entre comillas, entre el Frente Amplio no es lo único, nosotros. Pero vamos al tema de fondo. Y nosotros, pero perdón, para explicar. Y nosotros, entonces, propusimos que votara la convención por los 2/3 o 3/5 que propusimos. Se votó. Y eso nosotros lo respetamos, lo acatamos. Punto. Se votó. Pero después empezamos a conversar y de conjunto aprobamos los referéndum dirimente. Pero que tienen que pasar por el Congreso. ¿No es cierto? Que tienen que ir al Congreso y estamos viendo de conjunto cómo eso lo podemos hacer. Como también estamos viendo de conjunto, y lo estamos viendo con los ex de la lista del pueblo, con los cupos de pueblo originario, etcétera, cómo se abren las puertas a la participación ciudadana en el proceso constituyente. Y que ya se han dado algunos pasos y que son muy interesantes y que me parece que es un proceso que nos une totalmente y que está de acuerdo con nuestros objetivos. Hay un problema que a mi juicio tienen todos los candidatos, pero se lo pregunto a usted como
un diputado que está apoyando y el presidente de un partido que está apoyando a Gabriel Boric, que es que quieren cumplir el programa, pero el programa requiere mayorías parlamentarias. Mayorías parlamentarias me parece que nadie las va a tener, por tanto, uno podría pensar que están todos los candidatos prometiendo un programa que no tienen las herramientas para cumplir y que, por tanto, en segunda vuelta van a tener que ir a buscar apoyos para ganar la segunda vuelta número 1 y después van a tener que ir a buscar apoyos para negociar mayorías parlamentarias, lo que naturalmente va a modificar el programa. ¿No se genera demasiada frustración al prometer un programa rajatabla cuando en el sistema chileno, que no tiene mayorías parlamentarias por el sistema electoral que tenemos, es imposible para cualquier coalición política, salvo que usted crea que su coalición va a lograr mayoría en el Parlamento, pero es algo que se ve más bien improbable para cualquiera en todo caso? Yo creo que vamos a lograr mayoría en el Parlamento. El problema es si alcanzamos los quórum y vamos a ver si esos quórum permanecen después que termine el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Pero no cree que hay un porque problema? Eso es lo que está en digo, cuestión. ¿no? Sí, claro. Ahora, nosotros, antes de que empezara el proceso electoral de las primarias, nos reunimos todos los presidentes de los partidos de oposición. Y concordamos una cosa, que si llevamos más de un candidato, y un candidato o candidata pasaba a la segunda vuelta, los otros partidos debiéramos estar en disposición de apoyar a ese candidato. Si pasa Yasna Proboste, ¿el Partido Comunista entonces la va a apoyar? Yo creo que sí, o sea, ese fue el acuerdo, porque si va a competir Yasna Proboste con Castro, pongamos, no tenemos por dónde perdernos. Pero mi pregunta iba por cómo se construye luego una mayoría parlamentaria que permita ejecutar ese programa. Más bien uno podría pensar que ese programa se va a modificar para llegar a acuerdos con otros sectores, ¿no? Se puede modificar o hay que ver cuánto estamos de acuerdo en el programa primero y después ver si es que hay que modificar algo o no. En el Congreso todas las cosas sufren modificaciones, ¿no? Y las leyes también no se aprueban de una vez para siempre, sino que van sufriendo modificaciones. ¿Perdón? Porque esto es todo un proceso, no es una cosa de un día para otro. ¿Qué tan complicadas les parecieron las declaraciones de Sebastián de Polo respecto de que vamos a meterle inestabilidad a este país? ¿O está de acuerdo con él probablemente? No, mire, yo creo que... Usted dijo que no iban a dejar la escoba, que era como... ¿Quién, otra yo? manera. ¿Sí? ¿Usted dijo? No, que yo iba a dejar la escoba. No, que no usted le iban a dijo que dejar. no Ah, iban a no, dejar la por escoba. cierto que no. Pues no sé cómo han encontrado las Pero- groserías Sí. como la de Polo u otras. Sí, mire, no, yo creo que esa es una opinión personal, él después se desdijo, tengo entendido. Pero ¿cómo eran opiniones personales a esta altura cuando uno está... Bueno, no sé, preguntando por eso personales? pregúnteselo a él, no a mí. Yo, perdona, no quiero... no, yo creo que la inestabilidad en Chile la ha puesto primero la ciudadanía, porque después del 18 de octubre, caramba, que se produjo inestabilidad política y este gobierno estuvo a punto de caer en ese momento, ¿no? Esa es inestabilidad. ¿Por qué se produce la inestabilidad? Porque no se resuelven los problemas que se acumulan, los problemas sociales, etcétera, etcétera. Esa es la inestabilidad que se produce. Pero nosotros creemos que hoy día votar por Boris es la única posibilidad de mantener en el país una alta estabilidad. No está de Lo acuerdo creemos A ver, con mucha certeza. Guillermo, tú hablaste de la Convención Constitucional Sí. y hablaste de los contenidos de la Convención Constitucional potenciales. ¿Qué tanto esos contenidos, a ver, por ejemplo, hablemos un poco de los contenidos de la Convención Constitucional. ¿Tú esperas de la Convención Constitucional, el Partido Comunista espera que, por ejemplo, cambie el sistema político y cambie a un sistema semipresidencial o un sistema parlamentario, que cambie eventualmente la situación parlamentaria de 2 cámaras a unicameral, que se cambie la autonomía del Banco Central? ¿Qué cosa esperan ustedes que salga de esa Convención Constitucional? Como tú muy bien dijiste, y es de común conocimiento, obtenida con una votación enorme de la población. ¿Qué son las cosas que para ustedes, si es que eventualmente son gobierno, sería absolutamente interesante e importante que la convención modificara de lo que hoy día actualmente es el país? Eso vaya en una discusión bastante profunda. Yo no soy Metámonos constitucional. en profundidad. Como todavía candidato tampoco la he seguido al pie de la letra, pero adelanto algunas cosas. En cuanto al sistema institucional legislativo, yo soy partidario de un sistema unicameral, ¿no? Un sistema unicameral.
Hay algunos que dicen que podría mantenerse el Senado, pero con otras funciones, no legislativas, no la Cámara Revisora de la Cámara de Diputados. No un sistema parlamentario, creo que no, creo que nosotros tenemos ¿Y el una presidencial, tradición cómo sería? presidencial, pero es difícil, yo diría un presidencial atenuado, porque tiene sus complicaciones un sistema semipresidencial. Pero está la ¿Qué es discusión. un presidencial atenuado? Perdona. Yo entiendo el semipresidencial, yo entiendo Sí. el parlamentario. ¿Y trae ¿Qué es algunas facultades? presidencial atenuado? Atenuado es algo que salió de la convención. Sí, pero es un invento. ¿Qué significa Sí. eso? Yo creo que significa ver si tiene que mantener todas las prerrogativas que tiene hoy día ¿Cuál le quitaría? el Ejecutivo. Por ejemplo, el proceso legislativo. Supongamos, el único que puede enviar proyectos al Congreso que signifiquen gastos del erario nacional es el Ejecutivo. Eso es así. Y nosotros parlamentarios no tenemos ninguna posibilidad de subir ese gasto, en absoluto. Porque la idea es no quebrar el presupuesto que está ni aprobado. presentar proyectos ni mociones que signifiquen gastos del Estado. Ese, por ejemplo, podría ser un cambio, que eso se modificara de manera que se pudiera intervenir mejor Darle la billetera al en Parlamento, la dice discusión. usted. ¿Ah? Darle la billetera al Parlamento, No dice usted. pasarle toda la billetera al Parlamento tampoco, eso ya sería otra cosa. No, pero... Hay varios países que le pasan la billetera, para usar Claro. el símil de lo que dijo Daniel, una- varios países que le pasan, bajo esa lógica, pero la billetera al Parlamento. Claro, pero yo creo que tampoco tendría que ser, no irse a ese extremo, porque creo que ahí sí que... ¿Diputado? No, pero tiene que haber mayor equilibrio. Por ejemplo, ese es un punto que lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Ah? Y creo que hay otras cosas que se pueden discutir. Diputado, una cosa breve para pasar a otra, pero muy breve. Cuando usted habló de este acuerdo de los partidos políticos para apoyar al que pasa a segunda vuelta, ¿qué partidos políticos se pusieron de acuerdo y cuándo en eso? Mire, de lo que yo me acuerdo, ahí estuvieron los 6 partidos de la Concertación. ¿Estuvo quiénes? ¿La DC, el PS, el PPD? Sí, Radicales. sí, radicales. Ya, estuvimos ¿con nosotros. quiénes? Y Con- estuvieron algunos partidos del Frente Amplio. ¿Y esto cuándo fue? Fue Usted dijo que antes de la primaria, ¿no? mucho antes de la primaria, sí. Ya, y está ese acuerdo Cuando estábamos sentado. todavía incluso conversando la posibilidad de Ya, llevar una ok. sola candidatura. Una pregunta. Florencia Lagos Newman, candidata a diputada independiente, pero por el cupo del Partido Comunista, dijo: ojalá nos transformáramos en Cuba y en Venezuela porque estaríamos harto mejor que lo que estamos ahora. ¿Usted suscribe esas afirmaciones? Es que, mire, es una afirmación de ella. Yo creo que hay Quiero saber si usted la comparte, si usted comparte que Chile Sí. estaría mejor si estuviéramos como Venezuela y como Cuba está. En mi opinión, no, yo creo que dos no, dictaduras. porque mire, yo creo que no estaríamos mejor, porque son países que están bajo un bloqueo de hace muchos años, que los complica mucho y tienen muchos problemas económicos. Por lo tanto, difícilmente podríamos estar mejor. Pero en algunos aspectos creo que podríamos estar mejor. Si, por ejemplo, con Cuba, que yo conozco más, aspectos de salud, de educación, han sido capaces de crear su propia vacuna, lo que creo que me parece que es un éxito, y vacunar casi el 80% de Ahora, la población. Perdóneme Si eso lo pudiéramos hacer que me llame la nosotros, atención, señor sería- Telier. ¿Ah? Perdóneme que me llame la atención, siendo, y me hago cargo también de mi opinión, alguien que condena los bloqueos, como los condena en general el derecho internacional Sí. humanitario, además, me llama la atención que usted no mencione que estaríamos mucho peor porque estaríamos frente a 2 dictaduras y a la falta de libertades civiles que han sido condenadas por todos los organismos internacionales, tanto en Venezuela como en Cuba. Me llama la atención que no diga usted, yo no comparto esto, porque en esos países no hay una democracia. Yo no sé si han sido condenados por todos los países. Yo, Dije por Sí. los organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también tiene pronunciamientos respecto a violación a los derechos humanos, tanto en Cuba como en Venezuela, por Sí, darle algunos ejemplos. pero no ha habido una condena como se condenó a Chile, por ejemplo, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que lo que es un índice. Yo estoy de acuerdo en que no pueden haber violaciones de derechos humanos en ningún país. Así como creo que tampoco se puede intervenir. Yo creo que los pueblos hay que dejarlos que determinen
porque ellos han determinado, si me habla usted de los cubanos, me habla de los Porque venezolanos. son libres para determinar Ha en Cuba y habido, en Venezuela no, pero lo que quieren. existió un momento en que se originó una situación y se llegó a lo que es hoy Cuba y Venezuela. Señor Tellier, Pero se ha tratado de intervenir sobre eso. Nosotros, mire, la opinión nuestra de hace un tiempo a esta parte es no intervención, respeto a los pueblos que deben solucionar sus problemas, ojalá a través del diálogo y no la confrontación. sí, señor Tellier, pero Fue el nuestra posición principio frente de no a Venezuela intervención, muy clara. el principio de no intervención incluye en el derecho internacional la no intervención armada, pero no incluye el no intervenir cuando hay violaciones flagrantes a los derechos humanos. Sí. No incluye eso. Sí, No veo claro, las declaraciones pero yo de creo que ustedes las Naciones condenando Unidas, eso. como usted lo dice, ha intervenido en Cuba, ha intervenido en Venezuela, ha intervenido. Señor O sea, Tellier. yo no veo que la hayan Ya, cerrado pero las puertas. bajo esa lógica, Guillermo, Pol En Pot Chile. tenía todo el derecho de ser No, y en Chile también, cuando estamos en director. dictadura, Erdogan se tiene pedía todo el derecho de ser O sea, el director por suerte que no se olvidaron de Turquía. nosotros. ¿Y por qué? Porque, bueno, esas son las direcciones que se han dado los pueblos. ¿No hay juicio sobre eso? A ver, es que yo creo que son discusiones bastante más largas, difícil de responder. Mire, ¿es dictadura, no es dictadura? Si me preguntan, es muy difícil. Y en el Porque en caso de Venezuela, por Nicaragua, ejemplo, hoy que día, hoy día tenía yo una- no quiero parecer defendiendo algo, pero sí parece. sí ponemos en la balanza, pero espérese. Si ponemos en la balanza, resulta que en Venezuela, bueno, se acusó de violaciones de derechos humanos, hubieron protestas como en Chile, hay bloqueo norteamericano, fue la encargada de derechos humanos de la ONU a Venezuela, creo que ha ido 2 veces, se llegaron a compromisos y hoy día, algo que nosotros estábamos preconizando, hay un diálogo entre aquellos que querían la intervención norteamericana, que querían dar un golpe y el gobierno, y van a haber elecciones de común acuerdo. A mí me parece que esos son los pasos que se deben dar antes que condenar a ciegas. Porque aquí, por ejemplo, hubo el acuerdo, el grupo de los 3, el grupo de Lima, que fue el punto de, no sé, pues que estuvo también nuestro presidente, que fue a pararse a Cúcuta, a llamar a los venezolanos que vengan a Chile y ahora los quieren echar a todos. Señor Tellier, una Entonces, pregunta que tenga que ver con su campaña senatorial. Lo quiero llevar a otro tema de su campaña Sí. senatorial antes que se nos vaya el tiempo. Usted lleva 12 años en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora va para el Senado. Lleva 15 años de presidente del Partido Comunista. Sí. Quiero saber cuánto valora realmente la renovación y la alternancia en el poder. Porque usted sigue siendo presidente del Partido Comunista, tiene todo el derecho, pero hay que recordar que, por ejemplo, Camila Vallejo y Carlos Cariola sacaron más votos que usted en una elección que sé que es indirecta y que igual usted tiene derecho a seguir siendo presidente, pero 12 años en el Parlamento, ahora postulando para el Senado, 15 años en el PC. ¿Cuánto valora la alternancia en el poder y la renovación? Sí, lo valoro bastante. Yo voté porque fueran 3 periodos estuvieran los diputados. Harto. Ahora yo no quiero ser senador, porque a mí me nombró el partido como candidato a senador. Sí, uno puede decir que No no. me nombré yo, no me autonombré. Y fue un nombramiento en que participaron varios organismos base del partido. Bueno, usted mismo ha dicho que el sistema de votación en el partido es distinto, es una elección indirecta de los miembros de Oye, la es dirección harto del tiempo, partido, 15 años. de la comisión política que la hace un órgano que Sí. es el comité central. Y eso se hace de acuerdo a la ley de partidos políticos Lógico, si no, por que eso yo he nosotros dicho que no es mismos ilegal. impulsamos. 15 Bueno, años no es harto. bueno, yo llevo varios años porque me han reelegido. Sí, pues. Me han reelegido por alguna razón. Y yo creo que todos estos años el partido se ha desarrollado, ha crecido, se ha fortalecido y creo que está llegando el momento que también se produzcan cambios de las autoridades y creo que va a llegar y que va a llegar en muy buena hora porque también hemos crecido en liderazgos jóvenes, de mujeres. Pero en un momento Pero todo antes eso se puede ha ser hecho en hacer este liderazgo. periodo. Y que yo le quiero decir que el partido ha sufrido bastantes cambios a su interior. Y hablando de liderazgos de Sí. mujeres, consultado por las posibilidades de Pascual, el diputado Daniel Núñez, Claudia Pascual, para quienes no sepan, que va
con usted también en la metropolitana, en la senatorial, el diputado Daniel Núñez del Partido Comunista dijo: nosotros estamos todos comprometidos trabajando para que Telier sea electo senador. Para eso se requiere que su acompañante tenga un despliegue muy contundente, es absolutamente funcional que ella tenga una campaña intensa y con amplio despliegue. ¿No lo encuentra machista? ¿Y a su acompañante? Es que yo no comparto esa declaración, no sé si exactamente está es textual. así. Sí, está textual. Sí, no sé si es así. No las ¿Y cambia. en qué parte no la comparte? No la comparto porque nunca hemos conversado eso con Claudia Pascual. Nosotros, nuestro propósito de un comienzo es trabajar por romper la exclusión del partido en el Senado de la República. Hemos trabajado en eso. Y además estamos trabajando en nuestro propósito es ojalá doblar. Ese es nuestro propósito. Ahora, cualquiera que gane, vamos a cumplir con nuestro cometido, que es romper la exclusión en el Senado. En eso estamos trabajando. Y estamos trabajando con la misma fuerza, ambos dos. Diputado, ¿cómo evalúa usted, si los ve como una amenaza? Hay dos candidaturas que eventualmente buscan voto en el mismo sector que ustedes, que es Karina Oliva y también Fabiola Campillay. Sí. ¿A cuál de las dos la ve como eventual rival más fuerte, o si usted la ve una amenaza para que eventualmente logren doblar, como dice usted? O sea, no la veo como amenaza. ¿Usted cree que no sale ninguna de las dos? Una contendora que nos podría ganar o que le podríamos ganar nosotros a ella, pero amenaza no, de ninguna manera, porque con Karina vamos en la misma lista, nos potenciamos seguramente. Ella obtuvo una alta votación como candidata a gobernadora. Con el apoyo de ustedes, que con el apoyo nuestro, que fue bastante fuerte, claro. No sé cómo se va ahora a definir esa votación, pero si trabajamos de conjunto podemos sacar 2 o 3 senadores. ¿Y Fabiola Campillay, cómo ve la opción? Fabiola Campillay yo la veo también como una gran candidata. El problema que tiene es que va sola como independiente, no va en una lista como fueron las candidaturas de la lista del pueblo en la elección de convencionales. ¿Usted no le ve opciones? ¿Ah? ¿No le ve opciones? No le veo opción. Yo le veo opción, o sea, ella está disputando también un cupo. ¿Por qué no le voy a ver opción? No, porque es una carrera sumamente competitiva. Es muy competitiva, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es muy competitiva, o sea, nadie tiene ganado. Y hay muy pocos cupos, sobre todo en el sector de ustedes, porque quizá en esta pasada, lo que ustedes mismos han dicho, es que la exconcertación quizá no lleva a cartas muy fuertes. En cambio, en el caso de la izquierda, ustedes sí llevan a cartas fuertes. La ex ministra Pascual, usted mismo, el presidente del partido, Karina Oliva, que como bien usted dice, tuvo un buen caudal de votos para la gobernación, y Fabiola Campillay, que es todo un símbolo del octubrismo. Sí. Por lo tanto, uno ve, y claro, usted dice, tratemos de doblar. Con mucha suerte llegarán a 2, pero optar por 4 no. Deberíamos haber ido todos juntos, incluso con Campillay, pero no fue posible. Pero, pero no fuimos juntos, entonces ella no va en una lista parlamentaria y no puede sumar votos de otros candidatos. Y nosotros, los que vamos en lista como partido, sí sumamos, y eso es lo que nos da la posibilidad de elegir. Ok, última pregunta, Daniel. En su último congreso, el 26º, se realizó, si es que entiendo bien, el año pasado, ustedes hablan de la construcción de una sociedad socialista como horizonte, ¿no? ¿Usted cree que Venezuela está más cerca o más lejos que Chile de aquel horizonte que ustedes plantean como futuro? No sé, nos preguntan tanto por Venezuela. Y el Partido Comunista no está en el gobierno de Venezuela. No, pero nos interesa saber, a mí me interesa saber. La pregunta que le hicimos porque su diputado sacó a colación, nos puso como comparación. En los únicos países que el Partido Comunista gobierna creo que es China, Cuba, Vietnam. Pero no me está respondiendo la pregunta. No, yo creo que no nosotros no estamos por ningún modelo que no sea el que inventemos aquí en Chile. Yo lo he dicho varias veces eso, hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que tantos millones de venezolanos salen de allá? ¿Por qué cree que tantos millones de venezolanos salen de Venezuela? Bueno, la mayoría por razones económicas, yo creo que está claro, como salen de varios otros países. En América Latina hay un ejército de migrantes, y muchos son de Venezuela, pero también de otros países. Veamos la frontera de México con Estados Unidos, la gente marchando, incluso en marchas interminables, o veamos el norte de África, o veamos Siria, o veamos otros países. O sea, ese es un fenómeno que la humanidad tiene que empezar a mirar con mucho más seriedad y ponernos todos de acuerdo en cómo tratar a los migrantes. A ver. Ahora, Venezuela tiene el problema del bloqueo.
que Ese es el también problema central. es una desventaja absoluta para ese país. ¿Y ese sería el problema central para explicar esta crisis? No lo sé, pero es un tema. Nosotros tenemos este minuto de confianza donde cada cual habla durante un minuto su opinión al respecto y usted tiene el minuto después de confianza también cuando terminamos. Maca. Yo parto con mi minuto de confianza. Quiero referirme a la veda de encuestas electorales que parte hoy día. Es decir, a partir de hoy hasta el día de las elecciones, los votantes, que somos todos adultos, no tenemos derecho a saber los resultados de ninguna encuesta de opinión. Se pueden seguir haciendo, pero no se pueden publicar. Yo creo que ya es el momento de que nos pongamos los pantalones largos en lo que se refiere a este tema. La veda no tiene ningún sentido en una democracia madura, como yo creo que debemos considerar la chilena. Insisto, somos adultos, por lo tanto, estas suertes de tutela, es decir, no les mostramos algo con el temor a que eventualmente cambien de opinión o porque nosotros creemos lo que tienen que conocer en la previa a las elecciones, creo que ya no corresponde. Por lo tanto, aparte de ser un atentado a la democracia porque la debilita, cuando le debilitamos la libertad de expresión, porque finalmente es coartar la libertad de expresión, creo que la democracia sale perdiendo. Y insisto, creo que aquí somos todos adultos, igual como yo creo que hay que abolir cosas como las leyes secas y otro, el tema de la veda de encuesta no se sustenta ya, como mucho 24 horas para no ponernos tiritones 24 horas antes, pero 15 días, por favor. Mónica. Pensaste la pantomima de elecciones en Nicaragua con 7 precandidatos presos, incluso algunos que fueron antes también sandinistas, pero no me quiso olvidar de la COP. Así es que va mi minuto de confianza. ¿Hay debate sobre si la Tierra es plana? No, porque hay consenso científico en que es redonda. ¿Hay debate científico sobre el cambio climático? No, porque hay consenso científico en que el hombre está afectando de manera irreversible y suicidándose medioambientalmente. La COP26 nos recuerda que para el 2050 1.000 millones de personas van a tener que dejar sus hogares por razones climáticas, 25% menos de alimentos en un planeta donde 800 millones de personas ya hoy día pasan hambre. Junto con esto está la doble injusticia. Los que menos contaminan, los países más pobres, son los que más sufren, o antes por lo menos, los efectos del calentamiento global. Los ricos no tienen el favor que hacer, sino el deber de ayudar a los países a que se desarrollen de una manera en que ellos no hicieron, porque ellos lo que hicieron fue desarrollarse depredando el planeta. ¿Podemos decir que como Chile aporta pocas emisiones, entonces no importa lo que hagamos? No, porque en este planeta no vivimos solos, porque tenemos recursos claves para un mundo más verde aquí en Chile, porque este esfuerzo o es colectivo o no será suficiente. Y si la COP26 fracasa, gracias a la miopía de algunos líderes mundiales y a las presiones económicas, ya no habrá tiempo. ¿Es peligroso el cambio climático? Sí. Es de vida o muerte. Pero más peligroso aún es negarlo. Daniel. Mañana se vota en la Cámara la acusación constitucional contra el presidente de la República y ahí todo indica, el diputado aquí me podrá corregir, pero todo indica que podría faltar un voto clave, que es el de George Jackson, cuya cuarentena podría terminarse el martes a la medianoche, o sea, el lunes pasando para martes, ¿no? Y hay una idea que circula en la oposición que es la de hablar. Leer el filibusterismo. Leer, supongo, el Ulises de Joyce de corrido, digamos, una sesión de la Cámara, porque así esperamos que llegue el diputado Jackson. Yo les quiero decir a los parlamentarios que el sistema político está suficientemente desfondado ante la ciudadanía como para ofrecer un espectáculo de ese tipo, una manipulación así del sistema que probablemente jurídicamente es posible, me parece que podría ser mortal para una clase política y un sistema que ya tiene sus índices de credibilidad y confianza muy bajos. Por tanto, me preocupa mucho que a 2 semanas de una elección parlamentaria, que es casi más importante que la presidencial por muchos motivos, los parlamentarios nos ofrezcan eventualmente ese espectáculo mañana. Me gusta mucho el Ulises de Joyce, pero no sé si sea el momento de escucharlo mañana durante todo el día. Ese es mi minuto. Como una persona que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, créeme que he visto filibusters. ¿Sí? Ojo, en la época del régimen parlamentario en Chile impresionante, se usó. todo orden de cosas. Mucho. Mi minuto de confianza. El votante la saca fácil. El votante vota por alguien, ese alguien puede dejar la crema y el votante se desentiende súper rápido de su voto. Y yo creo que si es que hay algo que los votantes debieran hacer es tomar conciencia de por quién votan y las consecuencias de su voto. En 1936 los ciudadanos de Alemania votaron por un joven militar llamado Adolfo Hitler y lo votaron democráticamente. Votaron a Maduro también. Votaron a un montón de personas
y que después de que suceden las cosas, el votante cambia de opinión, busca otro candidato y se desentiende de la responsabilidad de haber llevado a alguien a la primera magistratura. Creo que el votante debiera pensar muy bien, leer los programas, convencerse de las cosas para que no solamente lleve a alguien a la moneda, sino que además se haga cargo de lo que esa persona en la moneda termina haciendo, ya sea para bien y sobre todo que sea responsable si es que termina haciéndolo para mal. Amén. Dos cosas. Una primera, Guillermo. que la acusación constitucional debiera haberse postergado la votación por el hecho de que intervino el COVID, ¿no? Y creo que no es una buena imagen de que se haga una votación que diputados no han podido participar por razones de fuerza mayor. Segundo, hay personajes que han gobernado mucho tiempo, como la señora Merkel, y nadie dice nada, ¿no? Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Por eso es el relativo, tanto que tú has estado en tal cosa o tanto no, pero hay que ver también si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y en este minuto decisivo, en mi minuto, quiero decir que estamos en una disyuntiva muy compleja, en realidad. Creo que estamos definiendo entre fortalecer la democracia, entre dotarla de instrumentos mucho más valederos para resolver los problemas de la sociedad, para que se resuelvan de verdad y ojalá en un corto tiempo y la gente no tenga que esperar tanto tiempo para soluciones de cosas tan simples como, por ejemplo, tener una casa propia. Que la gente pasa 10, 15, 20 años para una vivienda social minúscula y nadie le da respuesta. O que las pensiones, ¿cuánto tiempo? Tenemos unas pensiones que son miserables. Entonces creo que en este minuto estamos entre ese fortalecimiento y el peligro de que esto vuelva atrás, vuelva a mucho más atrás y que de nuevo se reinstalen prácticas de la dictadura militar en este país. Y ante eso yo creo que lo mejor... ¿Como cuáles prácticas de la dictadura militar? Bueno, un autoritarismo, en mi minuto, ¿no? Sí, por eso, por eso, yo, por favor, me descuenta. No, perdona, ya habías pasado tu minuto, pero había pasado. Sí, pero igual me parece interesante el concepto. ¿Qué cosas crees tú que eventualmente podrían pasar? Bueno, varias cosas que se están anunciando en un programa por un candidato, que no lo quiero nombrar acá para no echar a perder la noche. Y yo creo que ante esa disyuntiva, creo que los electores y las electoras deben pensar bien y creo que lo mejor es que voten por Boris en este momento. Y me refiero a todos los electores y electoras de izquierda de este país y también de centro. Porque creo que es más fácil ponerse de acuerdo bajo quien hoy día puede dar la salida a la situación que tiene el país y no alguien que quiere caminar hacia atrás. ¿Usted cree que José Antonio Kast no es democrático? ¿Ah? ¿Usted cree que José Antonio Kast no es democrático? ¿Kast? Yo creo que no. Guillermo Telier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Maca. Gracias, Mónica. Daniel, muy buenas noches. Nos encontramos con ustedes el próximo domingo en Tolerancia Cero y el otro panel.